10:36 y volvemos acá a Extensión Línea 1 para una nueva conversación, en este caso con el ingeniero comercial egresado de la FAE de Lusach, Manuel Avendaño, quien está acá con nosotros en el estudio, quien se posicionó en el primer lugar de Amazon con su libro Sigues Aquí, un libro que está marcado por un caso de negligencia médica que incluyó vulneraciones de derechos en el Hospital Sotero del Río, así que para profundizar en esto y en la historia que dio pie a esta publicación, te agradecemos por estar acá, Manuel. No, muchas gracias, Gonzalo. Gracias también a todas las personas que nos están oyendo y a la Radio USACH por la oportunidad. Bueno, primero que todo, efectivamente, hacer un poquito de repaso de lo que mencionas. Dentro de este año hicimos el lanzamiento de un libro. El libro se llama Sigues Aquí. Y lo que pretende ese libro es dar a conocer una realidad más común de lo que la gente puede pensar, ¿verdad? Esto fue una historia de una negligencia médica ocurrida el año 2016 en el Hospital Sotero del Río con mi padre, quien producto de una serie de irregularidades sufrió septicemia, 2 infartos cerebrales y posteriormente en la UCI del hospital fue desahuciado de manera errónea 2 veces, siendo desconectado de todo soporte vital en ambas oportunidades. Fue una lucha bastante difícil para tratar de encontrar soluciones. Y bueno, lo que relata el libro en sí es un testimonio frente al Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque después de bastante tiempo de lucha, de buscar visibilizarlo, logramos llegar al Congreso Nacional gracias al apoyo increíble que nos brindó en ese momento el exdiputado Diego Paulsen, que también fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Logramos exponer el caso frente a toda la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y aquello marcó un punto de inflexión muy importante en las posteriores soluciones que encontramos, inéditas también en Chile, sobre este caso. La verdad es que fue un proceso bastante complejo y difícil, han pasado ya 10 años, y en función de eso también quise de alguna manera poder conmemorar la memoria de mi padre, y no solo de él, sino que también una situación que, como te comenté, es más habitual de lo que la gente puede pensar. Claro, eso quería preguntar, porque se habla harto de negligencias dentro del sistema de salud, tanto del público como el privado, no una situación que solo se pueda encerrar en un solo lugar, pero ¿has tenido contacto con más personas que hayan vivido situaciones similares? Sí, mira, la verdad es que me he reunido con distintos tipos de personas. Hay un caso emblemático en Chile, que es el caso de Vinicio Poblete, que ocurrió cerca del año, en la década del 2000. Fue una situación parecida porque su padre dentro del hospital también sufrió una serie de irregularidades, lamentablemente falleció sin una respuesta correspondiente, pero el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, sancionaron al Estado chileno para poder mejorar en diversos aspectos. Pero aquí hay un tema importante, porque en el caso con mi papá logramos acuerdos inéditos en Chile, tanto con el Consejo de Defensa del Estado, con el Servicio de Salud correspondiente, y el Estado se hizo cargo en vida de mi papá, de todo su tratamiento y de su rehabilitación hasta su fallecimiento. Evitamos la judicialización. Aquí me gustaría entrar de lleno en un tema también súper importante, porque junto con el libro, que lo quiero mostrar igualmente para que la gente lo pueda aquí apreciar, está en Amazon disponible. También trabajamos en una página web, en un proyecto mayor que se llama Justa Salud. ¿Ya? Justa Salud. Justa Salud, la página es www.justasalud.cl y lo que se busca a través de esta página es poder dar a conocer a las personas de manera amigable, accesible, cuáles son las herramientas actuales que existen dentro del Estado chileno para poder abordar posibles irregularidades o presuntas irregularidades médicas. Es un mapa de ayuda de orientación inicial, ¿verdad? Para que las personas puedan entender qué hacer. Yo te quiero hacer una pregunta a ti y a las personas que nos están viendo y escuchando. Gonzalo, por ejemplo, si lamentablemente algún familiar tuyo, algún cercano tuyo, sufriese algún tipo de irregularidad médica o presunta irregularidad médica y necesitase apoyo inmediato para encontrar soluciones, ¿sabes qué tendrías que hacer? No, la verdad no tengo ninguna respuesta ante eso. Es bastante complicado porque, y para que la gente también esté al tanto, a nivel nacional, en las distintas plataformas, tanto del MinSal, del Ministerio de Salud, etcétera, la información sobre resolución de conflictos sanitarios en Chile está muy fragmentada en distintas páginas, es bastante engorroso entenderlo, y además el proceso en sí de cómo funciona en Chile es complicado de entender, ¿ya? Para ponerlo un poquito más en simple, el sistema de resolución de conflictos sanitarios en Chile se divide en 2 partes. Está lo que es público y lo que es privado, ¿verdad? Que tú lo mencionaste muy bien.
En lo que es público, actúa obviamente en las OIRS correspondientes de cada centro asistencial donde las personas tienen que acudir para poder dejar un reclamo y que el hospital o el prestador público pueda dar una respuesta en un plazo de 15 días hábiles, ¿ya? Perfecto. Posterior a eso, si las respuestas no son satisfactorias, las personas pueden acudir al Consejo de Defensa del Estado y en esa instancia se puede gestionar una mediación, ¿ya? Un proceso extrajudicial para tratar de encontrar soluciones más flexibles y en tiempos más acotados. En el mundo privado ocurre algo bastante similar. Los caminos, en ese sentido, acudes al prestador privado, pones un reclamo y de no haber ningún tipo de solución, te dirige a la Superintendencia de Salud y a través de ellos se gestiona un proceso de mediación también. Existen estos procesos extrajudiciales que, si no tienen acuerdo, le dan vía libre y vía legal a las personas para que puedan acceder a la judicialización, es decir, para que puedan avanzar en posibles demandas de indemnizaciones al respecto. Pero aquí viene un punto que la verdad es súper complicado, que quiero ser súper sincero con las personas. Uno lamentablemente se da cuenta de esto cuando lo vive, ¿ya? Y la finalidad de este proyecto de Justa Salud, la finalidad del libro es poder orientar a las personas que tengan la información a tiempo. Esto no es algo entretenido, ¿verdad? No es algo que una persona se va a meter a buscar como busca ropa, no sé, en Zara, en H&M o un producto que quiera comprar para la casa. Claro, es una situación límite. No es algo que alguien lo vaya a hacer por gusto, pero es muy importante que tengamos la información disponible y Justa Salud se encarga de eso. Me gustaría entrar un poquito en este tema porque... Tenía una pregunta ahí con respecto al tema, no sé si tú manejas esa información, pero, por ejemplo, de las denuncias que se presentan bajo estos conductos, ¿cuántas llegan a tener una respuesta positiva? Mira, bueno, la respuesta acá es bastante, no es esperanzadora, ¿ya? Quiero ser súper honesto, el sistema de resolución de conflictos sanitarios en Chile está en la UCI. Es un paciente crítico que si no se hacen cambios urgentes va a fallecer. ¿Y qué es lo que pasa? Acá tenemos 4 fallas estructurales. Una de esas va en relación con lo que tú estás mencionando. Tenemos en primera instancia una asimetría temporal tremenda. ¿Qué quiere decir esto? Los procesos de resolución de conflictos sanitarios, específicamente dentro de las judicializaciones, pueden llegar hasta 41,9 meses. Estamos hablando, imagínate, un caso urgente, soluciones urgentes y llegar hasta 41,9 meses es un sistema que no está funcionando a la velocidad de la realidad. Yo lo mencioné de hecho en el Congreso del 2016 y les mencioné también a los diputados. El sistema, tal cual está actualmente, que es lo mismo que hace 10 años atrás, la excesiva burocracia dentro de este sistema mata. Claro, porque ¿cuánto se demoran estos procesos en tiempo promedio? En promedio, bueno, las mediaciones en el sector público tienen una duración de hasta 120 días, pero inicialmente son 15 días hábiles que tú haces la solicitud formal al OIRS y después de eso te habilitan para poder avanzar al Consejo de Defensa del Estado. Es casi en la mitad de un año, prácticamente. Eso puede durar el proceso, bastante similar con las mediaciones frente a la Superintendencia de Salud. Y aquí están los temas que te quiero comentar, porque el primer problema que tenemos grande estructural en Chile actualmente es esta asimetría temporal. Necesitamos soluciones urgentes, para casos urgentes, pero que se tratan con unos tiempos que la verdad no se condicen con la realidad. En segundo lugar, hay una asimetría técnica súper importante, porque, por ejemplo, una persona logra llegar a la instancia de la mediación frente al Consejo de Defensa del Estado. Por parte del Consejo de Defensa del Estado, ellos ponen el mediador, ¿verdad? La institución frente a la cual uno presenta este requerimiento lleva un abogado correspondiente que es especialista en estos temas, pero la familia no tiene a nadie. Si la familia no tiene los recursos para poder pagar a un abogado para que lo acompañe, va solamente la familia. No existe una figura así como la Defensoría Penal Pública. No existe esa figura dentro de la resolución de conflictos sanitarios y se genera una asimetría técnica abismal, tanto en el mundo público como en el privado. Y adicionalmente, y aquí tomando lo que tú mencionaste, hay una eficacia tremenda, comprobada con datos estadísticos al cierre del 2025 de las mediaciones en conflictos sanitarios en Chile. Voy a poner cifras que la verdad son alarmantes y preocupantes. Yo creo que a todos nos debiese llamar a la acción. Del 100% de las mediaciones que se ingresaron en el Consejo de Defensa del Estado, el 80% de ellas fracasaron el 2025. Si uno lo pasa al sistema privado con la Superintendencia de Salud, el número es aún más abismal. Solo el 8% de los casos desde el 2019 hasta el cierre del 2025 tuvieron una mediación exitosa, o sea, soluciones concretas que pudieron otorgarle después a las familias y a las víctimas correspondientes, y el resto de los casos pasó a la judicialización, es decir, entraron en este pantano
de años para poder encontrar una solución que la verdad llega a destiempo. Y también quiero mencionar un tema importante, porque en base a estas mismas fallas que te estoy mencionando del sistema, que están comprobadas tanto en el boletín que emitió la Superintendencia de Salud al cierre del 2025, o la memoria y el documento anual que emitió el Consejo de Defensa del Estado hace la nada misma con estos datos que te estoy comentando, el Estado desembolsó, que fue una noticia que salió en todos lados hace muy poco, más de 4.500 millones de pesos en términos de indemnizaciones que pagó el Consejo, que autorizó el Consejo de Defensa del Estado el 2025. Es el monto más alto histórico que el Consejo de Defensa del Estado acuerda para poder pagar por irregularidades médicas o daño contra las personas. Y es un tema importante porque... ¿Cuánto es? 4.500 millones. 4.500 millones de pesos solo en instancias prejudicial. Solo prejudicial. Y solo en el Consejo de Defensa del Estado. Ya, porque no hay datos abiertos, aperturados de cuánto se ha logrado con la Superintendencia de Salud, y tampoco hay datos consolidados de lo que se ha obtenido en los procesos judiciales. ¿Ya? Entonces, efectivamente, existe una explosión del gasto fiscal. El 2024, por ejemplo, lo que pagó el Consejo de Defensa del Estado fueron 3.500 millones de pesos aprox. Este año, 1.000 millones más. La tendencia es que los próximos años este gasto va a seguir subiendo. Estamos frente a una explosión del gasto fiscal descontrolado. ¿Por qué? Porque el Estado actualmente solo funciona como una caja pagadora del daño consumado. Claro. Y no funciona como un actor preventivo frente a este tipo de situaciones. A ese tema quería entrar. Estamos conversando con Manuel Avendaño, ingeniero comercial de la FAE USACH, por la publicación de su libro Sigues aquí, que nace de una experiencia familiar marcada por un caso de negligencia médica y que nos está exponiendo acá respecto a este tema, cómo se lleva adelante una denuncia, las dificultades que tiene el proceso y los perjuicios también que genera para las familias y también para el Estado. Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo se puede revertir esta situación de que no se llegue al punto de la negligencia? Como, ¿por qué está ocurriendo eso? Mira, es un tema bastante complejo de abordar, pero hay experiencias internacionales que demuestran que es factible hacer ciertas modificaciones en nuestro sistema actual para poder mejorarlo. Yo he visto que ha estado en boga en el último tiempo, que es un tema que de verdad muy importante, lo que es la seguridad ciudadana, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo en eso, de distintos ámbitos políticos, es algo transversal. Pero nos falta una patita importante que no estamos tocando, que es la seguridad sanitaria. Perfecto. ¿Ya? Y en este punto es importante mencionar también que dentro de los aspectos que hemos trabajado durante estos años, no solamente está el lanzamiento de este libro Sigues aquí, el lanzamiento de la página web de Justa Salud Chile, que viene a ser un poco de guía, de orientación frente a lo que actualmente tenemos disponible, sino que también hemos trabajado en un proyecto de ley que estamos presentando y que queremos presentar también aquí, que busca corregir estas fallas estructurales técnicas que tiene el sistema de resolución de conflictos sanitarios en Chile. Este proyecto consiste en la creación de una Defensoría Nacional de Garantías del Paciente que pretende atacar muy de lleno lo que tú estás mencionando. Lo primero que todo es funcionar de manera preventiva, ¿ya? Actualmente solamente el Estado funciona cuando hay un daño consumado. Exacto. Frente a posibles daños, etc. Y el Estado finalmente se convierte en una caja pagadora, más que nada, ¿ya? La finalidad de este proyecto de ley es que el Estado pueda actuar de manera más preventiva de distintos ámbitos. En primera instancia, generando duplas de reacción de profesionales en centros asistenciales de alta complejidad, sobre todo para poder abordar estos casos de mayor complejidad, que son en los que desencadenan probablemente en invalidez total, en casos de muerte. Por ejemplo, solo un dato. Al cierre del 2025 en el Consejo de Defensa del Estado, el 66% de los casos ingresados fueron por causa de invalidez total o de muerte. O sea, gran parte de los casos que ingresan efectivamente son por daños severos. Claro, son graves. Gravísimos, que actualmente no estamos pudiendo abordar de manera preventiva. Adicionalmente, lo que pretende este proyecto es equilibrar esta cancha dispareja que existe. Si lo ponemos en conceptos de fútbol, para la gente que le gusta el fútbol, las personas a una mediación entran perdiendo 10-0. Porque el Estado lleva a su especialista, a su equipo correspondiente, y la persona, si es que no tiene los recursos, va sola, sin tener un conocimiento jurídico, técnico correspondiente para poder abordar de la mejor manera esa instancia. Lo que pretende también este proyecto de defensoría es poder hacer un equiparamiento en ese sentido, otorgando tutela técnica a las personas correspondientes que puedan acudir a estas instancias tanto en el mundo público como en el mundo privado. Porque, ojo, también es importante hablar de lo privado. Existe una barrera de entrada importante en el mundo privado que lo hace distinto, porque la mediación frente al Consejo de Defensa del Estado es gratuita,
para las personas, pero en el sistema privado no es gratuito. Las personas tienen que pagar para que un mediador inscrito en el registro de mediadores de la Superintendencia de Salud, obviamente tiene que ser de mutuo acuerdo con la institución correspondiente, pueda actuar de mediador. O sea, ya hay de partida, Claro, hay una barrera económica para que las personas puedan acceder a esta instancia. Entonces, parte también de lo que busca este proyecto es equiparar la cancha para que las personas puedan negociar de mejor manera frente al Estado. Y adicionalmente lo que buscamos, que es algo también súper importante, necesitamos controlar el gasto fiscal. O sea, siento que es algo que de verdad lo estamos dejando de lado. El Estado solamente está pagando. Y de verdad, el Estado se va a desangrar con el paso del tiempo si es que no mejoramos este sistema. Necesitamos contener esta explosión del gasto fiscal, necesitamos actuar de manera preventiva para que los casos de mediaciones, al tener simetría en su proceso, puedan llegar a acuerdos que sean acorde a la situación, evitemos judicializaciones innecesarias, que obviamente también es un perjuicio, no solo para las familias, para las víctimas, también para los profesionales de la salud que pueden estar involucrados y también para el Estado. Exacto. Es para todos un daño finalmente. Estamos conversando con Manuel Avendaño, ingeniero comercial de la FAE USACH, por su libro Sigues aquí, que aborda un caso de negligencia médica en el Hospital Sotero del Río y las acciones que él ha realizado a propósito de esta situación, que lo han llevado también a crear una plataforma en línea, también un proyecto de ley. Y quería preguntarte, en términos preventivos, claro, el Estado actúa a posterior, pero ¿qué pasa con esto? Porque al final estas son fallas humanas. ¿Existen sanciones reales que permitan que los profesionales de la salud estén, digamos, más pendientes de estas situaciones? Igual, obviamente, reconociendo que existe un escenario de estrés en el sistema público de salud y que muchas veces estas fallas no son a propósito, me imagino que no. Pero sí pueden ocurrir por descuido. ¿Cómo se está trabajando esa situación en términos de las sanciones o del apoyo que se le puede brindar a estos profesionales? Mira, está tocando un punto súper importante porque, por ejemplo, este proyecto de Defensoría Nacional de Garantías del Paciente no es un proyecto que esté en contra de alguien. No es un proyecto que esté en contra del colegio médico y los profesionales de la salud que hacen un tremendo trabajo en todo Chile. No es un proyecto que esté en contra del Estado. Claro. Es un proyecto que está a favor de todo, un proyecto que está a favor de las posibles víctimas, a favor también de que los profesionales de salud también tengan un proceso justo, tengan las herramientas correspondientes, las alarmas y las alertas correspondientes para que entre todos podamos evitar que este tipo de situaciones pueda ocurrir. Y también hay a favor del Estado. Buscamos que el Estado obviamente utilice de mejor manera los recursos disponibles. Estamos cada vez más apretados en términos presupuestarios y lo importante es que cada peso se utilice de la mejor manera posible. Referente a lo que tú estás mencionando, yo no quiero ir al... Bueno, en Chile la política actual funciona en base a la culpabilidad, a buscar el culpable en el ámbito sanitario. A mí me gusta hablar más del concepto de la evitabilidad, que por ejemplo lo aplican en el modelo sueco, ¿ya? El concepto de la evitabilidad es, bajo un contexto en el cual tenemos todas las herramientas correspondientes, esta situación puntual, ¿pudo haber sido evitada, sí o no? ¿Ya? La finalidad es encontrar una solución lo más pronto dentro de lo posible, no buscar culpables. Eso es a posterior, ¿verdad? Entonces, lo que busca este proyecto de ley no es apuntar con el dedo a un profesional de la salud, al contrario, es ayudarlo a que entre todos podamos evitar que una situación de este tipo pueda ocurrir. Evitamos un daño tremendo también a las familias, porque te lo digo y quiero ahondar un poco también en lo personal. Yo esto lo viví, tengo toda la experiencia previa vivida, el daño es para toda la vida, Claro. el daño de las familias. Mi papá murió, no me lo van a devolver, ni toda la plata del mundo me lo va a devolver. Pero es muy importante que entre todos podamos encontrar soluciones. Yo soy una persona que cree en las instituciones, ¿ya? En el caso de mi papá, independiente de la lentitud o no, el Estado respondió. Y agradezco que funcione así, pero podemos seguir funcionando mejor. Y creo que acá hay una tarea de todos, de partida de parte de los ciudadanos, de que nos podamos informar. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos disponible? Para que cuando ocurra, si es que llegase a ocurrir una situación de ese estilo, mientras no existan cambios estructurales, las personas puedan abordar de la mejor manera. Y finalmente me gustaría hacer una mención aquí, Gonzalo, porque obviamente este proyecto de ley también lo vamos a sensibilizar con el gobierno entrante, con la autoridad entrantes, con la ministra Chamalí, con el presidente Kast, y con distintas personas y personalidades que de verdad estén interesadas en que podamos encontrar
una mejor solución para esto que finalmente impacte de manera positiva en la calidad de vida de las personas y también en el uso de los recursos públicos. Manuel, también preguntarte algo que mencionaste recién. ¿Cómo ha sido la reacción ante este proyecto de ley que me imagino te has juntado con organizaciones, diputados, principalmente en el mundo gremial, por decirlo así? ¿Has podido conversar con el colegio médico? Mira, me he juntado con distintas personalidades, estamos empezando a sensibilizar este proyecto. La verdad es que me tomó bastante tiempo poder hacerlo. Sin mentirte, yo creo que parte importante de estos 10 años, porque entender cuáles son las fallas técnicas que tiene el sistema actual, cruzarlo también con una vivencia personal real, fue bastante difícil. Ya el proceso de revictimización es algo que de verdad está latente constantemente. Y mi intención, obviamente, de aquí en adelante es poder juntarme con el colegio médico. Feliz me juntaría con ellos. Como te digo, la finalidad, esto es un proyecto perfectible. Va a tener que pasar por distintos tipos de comisiones técnicas, económicas, también con instituciones de la organización civil, y la finalidad es que pueda salir el mejor proyecto posible con un amplio respaldo transversal. Porque, ojo, la salud no es un tema ideológico, es algo que nos puede afectar y que nos afecta a todos. ¿Y va a contar con el patrocinio de algún diputado electo? ¿O eso está en conversaciones? Mira, es parte de lo que tenemos que abordar, porque obviamente esto implica un gasto público, entonces tiene que pasar obviamente por el Estado, por el gobierno de turno correspondiente, o si no, por el patrocinio, como tú mencionas, de ya sean bancadas políticas o Exacto. diputados. Es parte de lo que tenemos que ir revisando, pero como te digo, inicialmente lo primero es sensibilizar, es entender que estamos frente a un problema real, a una falla estructural del sistema que si no la abordamos se va a seguir desangrando. Y lo primero es eso, ¿ya? Lo importante es que lo vamos a abordar de manera seria y responsable. Manuel, lo último. ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Librerías? ¿Amazon? Mira, no está en formato físico. Ah, ya, no está en formato físico. Esto solamente también lo imprimí algunas copias físicas. Esta es una de un ellas. ebook. Sí, efectivamente, es un ebook que se encuentra en Amazon. El libro lo pueden buscar como Sigues aquí, testimonio ante el Congreso Nacional de Chile, 2016, donde se relata íntegramente la exposición de ese día frente a la Comisión de Derechos Humanos, siendo un hito histórico también, porque no existe ningún libro en Chile, en la historia de Chile moderna, que hable sobre un tema y un caso de negligencia médica real, con una exposición real frente al Congreso Nacional y soluciones concretas, inéditas, reales, con la víctima en vida. Perfecto. Por lo cual esperamos de alguna manera contribuir a la visibilización de este tema, a la visibilización de lo importante que es la seguridad sanitaria en Chile, a lo importante que es tratar de que entre todos abordemos una mejora sustancial al sistema de resolución de conflictos sanitarios. Y dentro también de la página web de Justa Salud Chile, las personas pueden encontrar este proyecto de ley de la Defensoría Nacional de Garantías del Paciente, para que también comencemos a sensibilizar, comencemos a conversar. Es muy importante que tengamos un diálogo como país sobre esto para poder avanzar en este sentido. Perfecto, te agradecemos, Manuel Avendaño, ingeniero comercial de la FAE de USACH y autor del libro Sigues aquí, por haber venido a Extensión Línea 1. No, muchas gracias. Que tengan buen día. Y cuando son las 10:59 cerramos el programa junto a Manuel y los invitamos a seguir escuchando la programación de Radio USACH. A las 12 viene el Alma Nacional y nosotros con Extensión Línea 1 volvemos a las 2 de la tarde para darles más noticias. ¡Chau! En verano actualizamos la información con una mirada panorámica en Extensión Línea 1.